tema referido a este sistema de administración de bienes y servicios. Y esta norma básica tiene tres subsistemas: el manejo de bienes del Estado, la contratación de bienes, obras y servicios y la disposición de bienes. Vamos a desarrollar con mucho detalle esos tres subsistemas del sistema de administración de bienes y servicios. ¿Ya? Esa es la norma que más cambios ha sufrido durante todos estos años, porque cada vez se iban identificando algunas falencias, algunos defectos, algunos vacíos que tenía fundamentalmente, ¿no?, la norma básica con relación a la contratación de bienes, obras y servicios. ¿Ya? Cada vez se ha ido perfeccionando más y más esa norma básica. ¿Ya? Cada vez se ha ido poniendo más candados de seguridad a el proceso de contratación de bienes, obras y servicios. ¿Ya? Aplicándose nuevos formularios, aplicándose modelos de TBC, modelos de contratos que en su momento les voy a explicar, etc., ¿no? Entonces, por eso es que ha habido ya demasiada demora, diría yo, en la aplicación plena de esta ley. ¿Ya? Acá está lo mismo que lo que les había mostrado antes. Esto es prácticamente lo mismo. ¿Ya? Aquí está la ley 11, primero está la Constitución Política del Estado, está la ley 1178, la ley SAR. Inmediatamente, en orden de jerarquía normativa, están las normas básicas que son de responsabilidad de los órganos rectores, y están los reglamentos específicos que debería aprobar cada entidad pública, ¿no?, contar con sus propios reglamentos específicos en base a estas normas básicas. ¿Ya? Entonces, este es el desarrollo normativo de la ley SAR. ¿Ya? Así se aplica la ley SAR. ¿Ya? Esta ley tiene ciertas características. ¿Ya? Por ejemplo, una de ellas es que tiene carácter principista. ¿Por qué? Porque solamente se limita a formular principios y preceptos. ¿Para qué? Para implementar y desarrollar los sistemas de administración y gestión. Más adelante vamos a ver qué principios, qué preceptos están en las normas básicas para que funcione un determinado sistema. ¿Ya? Por eso se dice además que la ley SACO es una ley marco, nada más. No es una ley procesal o procedimental, es una ley marco, ¿no? Nada más. Podríamos decir que es una ley corta, inclusive, porque no tiene muchos artículos. Bien. Y en base a esta ley marco deben desarrollarse diferentes niveles normativos para su aplicación, que acabo de mencionar, ¿no? Esos niveles normativos básicamente se resumen en las normas básicas y los reglamentos. ¿Ya? La ley 1178 es una ley sustantiva, declarativa. No es una ley adjetiva o procesal, no. Mucho menos es una ley punitiva, si quieren, también aumente su diapositiva, que no es una ley punitiva. ¿Por qué? Porque esta ley no tipifica ni un solo delito de nada, absolutamente, porque ya están tipificados los delitos contra la función pública, el Código Penal, ¿no? Inclusive hay, ¿no?, esa ley anticorrupción, Marcelo Quiroga Santa Cruz también, que
tipifican delitos y aquellos que ya estaban tipificados en el Código Penal han sido agravados por la ley esta, ¿no? La ley Marciano Quiroga. ¿Qué? Decía de que lo que han agravado es básicamente nada, porque al final de cuentas la mayoría de las normas, los artículos establecen un mínimo de 3 años y un máximo de 8. Entonces no sé de qué modo estaría agravada esa situación, porque hay tanta corrupción en el país, imagínese usted. A ver, estás con criterio de casi todos. Se cree que porque hay una ley que tipifica delitos y que agrava los delitos con penas más graves, digamos así, se va a combatir la corrupción. No. Eso está clarísimo que no es así. No. Se va a combatir la corrupción en la medida en que la administración pública, los órganos del Estado, los órganos del poder, ya vean la forma y la manera de aplicar esos sistemas de administración y control. Si estos sistemas de administración y control están bien aplicados, no habría ningún problema con relación a la corrupción, a la transparencia y todo aquello. Y eso no entendemos nosotros los bolivianos, ¿no? Creemos que esos sistemas de administración y control que conceptualiza la ley SACO, porque lo único que hace la ley SACO es decir el concepto de esos sistemas, que ni siquiera estamos, estoy diciendo que aprendan de memoria el concepto de cada sistema, no es necesario. ¿Ya? Pues, son normas de derecho universal en todas partes del mundo, porque así enseña la ciencia de la administración, que tiene un ámbito universal, todo lo que es la normativa, los principios, los preceptos, qué sé yo, en los que se sustenta la ciencia de la administración, tiene un alcance universal. O sea que estos sistemas hay en todas partes del mundo. Lo que pasa es que acá, como si fuese un invento de Bolivia, o los bolivianos han dicho, aquí están los sistemas de administración y control, y la gente se resiste en reconocer que si uno de esos sistemas no se está aplicando, si uno de esos sistemas está mal aplicado o tiene deficiencias, con absoluta seguridad que la entidad va a tener problemas, su administración va a ser deficiente y nada transparente, ¿no? Esa es la idea. Aquel que quiera administrar una instancia pública, lo mínimo que tiene que hacer es conocer que existen estos sistemas y supervisar que esos sistemas estén funcionando. Y cuando les he equiparado estos sistemas con los órganos vitales, no les estoy exagerando, ¿no? Si uno de los órganos vitales de nuestro organismo está mal, está enfermo, ¿no? Obviamente nosotros vamos a estar mal, vamos a estar enfermos. Y si es demasiado grave el problema, nos vamos a morir. Y exactamente pasa eso con los sistemas. Los sistemas de administración son o se equiparan a los órganos vitales de un organismo, de un ser humano. ¿Ya? Y además ellos interactúan a cada momento sin darse cuenta, inconscientemente activamos un sistema y automáticamente se activan los demás sistemas, que más adelante les voy a explicar. Como el cuerpo humano, ¿no? Todos nuestros órganos funcionan al 100%, porque si no funcionaría uno de nuestros órganos vitales.
vamos a morir, pues no, nos vamos a morir. O nos vamos a enfermar. Entonces, hay demasiada negligencia de parte de los servidores públicos que no quieren o no entienden que tienen que aplicar los sistemas de administración, ¿no? Como también hay negligencia de parte de todos nosotros que no sabemos, ¿no?, cuidar nuestra salud, nuestra salud, ¿no? Y después cuando a uno le viene algún problema, ¿no?, qué sé yo, recién se da cuenta, ¿no?, de la negligencia. Yo acabo de salir el mes de febrero, he estado sumamente delicado. ¿Sabe qué? Por mi culpa, porque yo he sido el responsable de eso. Tenía un dolorcito de estómago y decía, a ver, amor, por favor, un tecito de manzanilla tomaba, se me pasaba el dolor, otra vez me venía el dolor del estómago, así, no quería comer, no, pero bueno, al final he estado casi una semana tomando bicarbonato con mi limón y agua tibia, tomaba y me aliviaba, ¿no? No sé qué me está haciendo daño, no sé qué me está haciendo daño. Hasta que un día ya no pude más, tú. Y ahí le dije, no, levántate, estoy muy, muy mal, estoy mal. ¿No? ¿Qué tenía? Había tenido pancreatitis. Primero tenía un problema de vesícula, que la vesícula al final no es problema, es como extraer una muela y se acabó el tema, ¿no es cierto? Si no tiene piedrecitas, qué sé yo. Yo tenía ese problema. Lo que pasa es que de mi páncreas, una de esas piedritas ha migrado y se ha quedado en el conducto que une ¿no?, la vesícula con el páncreas. Ahí se me ha obstruido una piedrecita, ¿ya?, que eso me ocasionó todo, ¿ya? Me dio ictericia, estaba amarillo y he estado 8 días, no les estoy exagerando, 8 días sin consumir ni siquiera agua, ni siquiera una cucharilla de agua, no podía recibir nada, todo con suero, hasta controlar mi páncreas, ¿no?, que desinflame, que más o menos mi milasa, mi amilasa estaba en la estratosfera, yo no sabía qué era la milasa, qué era la alimasa y qué importancia había tenido eso, ¿no? Pero estaba pues 200, 300% más de lo normal, así claro, una vez que me han, si quieren ustedes, estabilizado el problema de mi páncreas, que había sido sumamente delicado el páncreas, que inclusive al final uno puede morir por ese tema. Recién, vean, he hecho una laparoscopia que me han extraído mi vesícula biliar, ¿no? ¿Y por qué he estado así? Porque claro, cuando uno es joven, ¿no?, come a cualquier hora, come lo que sea, todo es consecuencia de la alimentación, todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, así somos muy negligentes. Cuando ya estaba en las últimas, cuando ya no podía soportar más ese dolor, yo digo, ¿cómo es posible que haya aguantado tanto tiempo ese dolorcito? Si era por algo, mi organismo me estaba avisando que algo tenía, ¿no? Y con bicarbonato y limón, ya, se me pasaba el dolor, pero se me pasaba una hora, 2 horas, y otra vez tenía un dolorcito, hacía ruido, eso. Y al final, yo no sé si a nadie estaba ahí, tantos días tirado, con suero y con un montón de antibióticos y tal, no sé qué cosa, un día, ¿no? Si eso nos pasa a nosotros, y perdón que haga esa comparación con nuestra salud, ¿no? ¿Se imaginan cuando uno está
administrando una instancia pública que tiene que estar viendo que funcionen todos los sistemas, obviamente también por negligencia, muchos máximos ejecutivos, máximas autoridades han tenido graves problemas. Ya poquito a poquito está empezando a caer digo así, ya, todas aquellas autoridades que han estado en las primeras gestiones de Evo Morales, porque ya no son, ya no están, y están revisando todo lo que han hecho, todo lo que han dispuesto, y están estableciendo sus responsabilidades civiles, penales, civiles, y están teniendo graves problemas, porque pensaron que nadie les iba a revisar, ¿no? Y cuando en verdad hay un cambio, ojalá, de gobierno, que ya no esté el partido de gobierno actual, la cosa va a ser peor, porque nos vamos a sorprender de actos negligentes, de corrupción, decisiones mal tomadas, mal asumidas, que han causado un gravísimo daño a los intereses de nuestra patria, ¿no? Entonces, ¿perdón? Hay que aclarar esos actos, ¿no? Hay que acabar. Eso sería lo ideal, ¿no? Bueno, entonces, por eso es que esta ley le da mucho énfasis a los sistemas, ¿ya? Es de carácter principista, es una ley marco, es una ley sustantiva, no es una ley adjetiva, no es una ley procesal, ni tampoco es una ley punitiva, porque no tipifica ningún delito, ¿ya? Otra característica es que tiene carácter instrumental, porque se dice que esta ley brinda instrumentos legales, ¿ya?, administrativos, que son los sistemas, en realidad, ¿ya?, para que se ejecute cualquier política gubernamental, ¿ya?, que deben ser aplicados obligatoriamente en todas las entidades públicas, sin excepción alguna. No hay excepción alguna. Toda la administración pública, todos los órganos de poder tienen la obligación de aplicar estos sistemas de administración, que son 7, más el sistema de control gubernamental, que son los 8 sistemas que menciona esta ley, y que solo les voy a explicar de esos 8 sistemas que regula la ley. Hay otros sistemas relacionados con algunos ministerios, ¿no? Que eso no nos importa mucho, ¿ya? Bueno. Otra característica de esta ley es que tiene un enfoque sistémico, y el derecho administrativo se debe enseñar desde esa perspectiva o desde ese enfoque sistémico. No hay otra forma, ¿ya?, de enseñar el derecho administrativo. Dice, establece las relaciones de interdependencia de los diferentes sistemas de administración y control definidos en la ley, que deben ser utilizados en las entidades públicas de manera obligatoria e inexcusable. Esta relación de interdependencia de los sistemas se da a cada instante en las entidades públicas, cuando realizan actos o hechos jurídicos en el logro de sus objetivos institucionales. Ya les he hablado de la teoría de los actos, de los hechos jurídicos en materia administrativa. Y ya les dije que cuando hablamos de actos jurídicos, nos referimos a toda relación contractual. Un acto jurídico es un contrato, ¿ya? Y cuando hablamos de hechos jurídicos,
son pues aquellas situaciones, aquellos hechos que no están relacionados a un contrato, ¿ya? Y las entidades públicas todos los días realizan actos jurídicos y hechos jurídicos que deben ser objeto de estudio. Y cuando uno quiere aplicar responsabilidades funcionarias, hay que ver qué actos, qué hechos jurídicos habrían, ¿no?, causado, por ejemplo, si hablamos de responsabilidad civil, daño económico al Estado. Si hablamos de una responsabilidad penal, tenemos que ver qué actos, qué hechos jurídicos han ocasionado, ¿no?, la comisión de delitos contra el Estado. Estamos hablando al Estado como sujeto pasivo, ¿no?, como sujeto pasivo. Y así es la situación. Entonces, ¿se acuerdan que yo les expliqué y les dije todo gira en base a actos y a hechos jurídicos? La vida nuestra, nuestra propia existencia, nuestra propia vida, está basada en actos y en hechos jurídicos. Les he puesto como ejemplo tres temas de trascendental importancia para la existencia de un ser humano, ¿no? El nacimiento. ¿Qué es el nacimiento? Es un hecho jurídico, ¿no? Un hecho jurídico que tiene trascendental importancia, porque estamos hablando de la vida de un ser humano. El recién nacido, desde que está en el vientre de su madre, está protegido por la ley, y apenas ese niño nazca, ya está imbuido de derechos que están reconocidos en la Constitución y en su propia ley de niño, niña y adolescente. Ese es un hecho jurídico importantísimo. Les dije, el matrimonio, que también tiene una gran importancia, no es un hecho jurídico, es un acto jurídico, porque el matrimonio es un contrato, ¿no?, entre un varón y una mujer. Gracias a Dios en el país todavía es así, ¿no? Entonces, y bueno, ambos contrayentes se supone, ¿no?, de mutuo propio, expresando su voluntad. Por eso ¿qué es lo primero que una pareja hace para casarse? Firma el acta de manifestación del matrimonio, ¿no? Un acto solemne donde dicen que ellos están compareciendo voluntariamente ante un oficial de registro civil y están expresando libremente su voluntad de contraer un matrimonio, de firmar un contrato, ¿no? Entonces, ese es un acto jurídico importante. Y dije también que un hecho jurídico es la muerte, ¿no? La muerte es un hecho jurídico que acarrea también, ¿no?, consecuencias legales importantes con relación al decuyos o al causante, que se llama así, y con relación a su patrimonio, ¿no?, si es que tiene, y si no tiene, igual es importante ese hecho jurídico, ¿no?, que queda, que trasciende, ¿no? Eso es. En lo que hace a la administración, sea pública, sea privada, etc., está basada solamente en actos. Son infinitos los hechos jurídicos, infinitos. Vamos a ir explicando poco a poco, ¿no?, con algunos casos.
Entonces, otra característica de esta ley es su enfoque sistémico, ¿no? Es decir, la aplicación de estos sistemas que coexisten, cohabitan, dependen unos de otros, ¿no? Cuando se activa un sistema, automáticamente se activan los demás sistemas y así se maneja la cosa pública. Así se. ¿Ya? ¿Qué finalidades tiene esta ley? ¿Qué finalidades? Una es que exista un manejo eficaz y eficiente de los recursos públicos, ¿ya? Para alcanzar, lograr, realizar plenamente los objetivos planeados por las entidades, y eso está referido a la eficacia, y comparar las metas con los resultados que deben aproximarse a los estándares, más o menos, existentes, que es la eficiencia, ¿no? Son dos conceptos muy importantes que son susceptibles de medición, de constatación, la eficacia y la eficiencia y también la economía de las entidades públicas. ¿Sí? ¿Cómo? Claro que puede salir. No está prisionera aquí. Vaya. Ya. Bueno, ¿cómo está? Entonces, eso es lo que pretende. Esa es la finalidad, una finalidad de la ley, de muchas finalidades. Bien, manejo eficaz y eficiente, ¿ya? De los recursos públicos. De los recursos públicos. Otra finalidad es la información y la la información y transparencia, que ya les he explicado varias veces. Y la transparencia es la información, ¿no? Información oportuna, información confiable, veraz, verificable. Información de lo que uno ha hecho, de lo que uno está haciendo y de lo que va a hacer. Así que, para asegurar. Todo. Tienen que contar con toda esa información, ¿no? Y esa es una finalidad importante. Otra finalidad de esta ley es que exista responsabilidad de los actos de los servidores públicos, de todos aquellos que han asumido un cargo público, sean conscientes y sepan que tienen que tarde o temprano, ¿no?, rendir cuentas de sus acciones, de sus decisiones, de los recursos que ha administrado, ¿no?, de una adecuada decisión o decisiones que ha asumido el servicio público, ¿ya? Y ahora no es solamente rendir cuentas de los recursos como una rendición aritmética, sino más bien de la forma y resultado de su aplicación, ¿ya? Son responsables de sus actos todos los funcionarios
Inclusive los exfuncionarios que ya no están trabajando también siguen teniendo responsabilidades de su gestión, tanto por una acción como por una omisión. Muchos creen que si no hacen nada no van a tener ninguna responsabilidad, pero no, tienen que saber que el hecho de no hacer lo que tenían que hacer, pues deriva también en la aplicación de responsabilidades, ¿no? También las terceras personas que tengan relación con el Estado, ¿no? Pueden estas terceras personas tener responsabilidades cuando haya suscrito un contrato con el Estado, ¿no? Pero no necesariamente esa relación tiene que ser una relación contractual, de un contrato, sino también una tercera persona sin ser servidor público puede tener responsabilidad con el Estado. Cuando esta persona ha causado daño a los intereses del Estado, cuando ha causado daño a los bienes, al patrimonio del Estado, ¿no? Ustedes no creen que, por ejemplo, esos bloqueos que hay en este momento, estoy viendo que están, ¿no es cierto?, hasta haciendo zanjas en las carreteras, en vehículos, no causa daño al Estado. Por supuesto que causa gravísimo daño al Estado, ¿no? Hay tanta gente que destruye los pocos bienes que tenemos nosotros, ¿no? Un país tan pobre como el nuestro, nos damos el lujo de destrozar, ¿no? Se ha llegado a situaciones realmente aberrantes y lamentablemente el Estado no ha asumido ninguna acción, ha habido una inacción, una inercia total del Estado por temor, por miedo, ¿no? Por situaciones hasta de desquiciados que, ¿se acuerdan ustedes que había un muchacho que yo me acuerdo que tenía su novela hasta aquí, que en una marcha X de tantas marchas que hay en La Paz, se subió a la estatua de en el Prado de Cristóbal Colón, ¿no? Se conoce. Y para demostrar que si yo su enojo con los conquistadores, con los españoles, no sé qué se le habrá ocurrido, ¿no? Retroceder siglos de la vida, ¿no? Se subió y quiso sacarle la cabeza a Cristóbal Colón y le echó pintura, no sé qué, y todos le aplaudían. ¿No? Qué valiente, el pobre Cristóbal Colón estaba ahí, ¿no? Sin motivo han dañado, histórico además, porque nos guste o no nos guste, pues nosotros hemos estado bajo la dependencia del siglo de los españoles. ¿Qué podemos hacer? Esa es nuestra realidad. A mí me hubiese gustado muchísimo ser descendiente de los ingleses, por ejemplo. Claro, por lo menos hubiese hablado el inglés también. Pero, nos guste o no, somos descendientes. Los españoles nos han colonizado. Y eso no podemos borrar de nuestra historia. No puede haber procesos de descolonización, que haya un ministerio de descolonización, lavarse el cerebro y hacernos olvidar, ¿no?, de nuestros ascendientes, ¿no?, de dónde venimos. No se puede hacer eso, jamás van a borrar de la memoria de las personas, ¿no?, de dónde venimos, ¿no? Así no va a ser. Bueno, y otro
de esta ley impedir la corrupción. No significa luchar contra la corrupción, porque esta ley es una ley anticorrupción. No, no. ¿Ya? ¿Y cómo se va a impedir? A través de la capacidad administrativa que permita impedir, identificar, comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. ¿Ya? La corrupción es un fraude económico del Estado protagonizado por los funcionarios públicos, por los exfuncionarios y terceras personas. La ley 878 digo acá establece que no solo se debe identificar a los corruptos, sino también que se los sancione. Esa es la idea, ¿no? Aquel que haya causado daño al Estado, reponga, devuelva, repare el daño. Es lo que nos interesa, ¿no? Se lo mete a la cárcel, a un corrupto, un tiempito, ¿no? Sale con medidas sustitutivas, qué sé yo, y pum, y nunca repara el daño que haya podido causar, ¿no? Entonces, estas son las finalidades de la ley. Que la administración sea eficaz y eficiente, que haya información y transparencia, que exista responsabilidad de los servidores públicos por los objetivos y resultados del manejo de recursos y bienes del Estado, y que además haya la capacidad administrativa, ¿no? Estos son las cuatro finalidades. Estas son las cuatro finalidades que acabo de explicar. ¿Ya? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta ley? ¿Dónde se aplica esta ley? Y son los artículos 3, 4 y 5 de esta ley que nos hablan del ámbito de su aplicación. Y el artículo 3 de esta ley dice que esta ley se aplica en todo el sector público sin excepción alguna, en todo el sector público. ¿Ya? Y se aplica a toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría de su patrimonio. Eso vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, esta ley se aplica en toda la administración pública, es decir, en todo el órgano ejecutivo sin excepción, desde la presidencia, vicepresidencia, ministerios y todo lo que deviene del órgano ejecutivo. En todo el órgano ejecutivo se aplica esta ley. Eso dice el artículo 3. También el artículo 4 dice que se va a aplicar la ley SAFO y esto tomen en cuenta, por favor, solamente en las unidades administrativas del órgano legislativo, del órgano judicial y del órgano electoral. Cada uno de estos órganos de poder tiene su unidad administrativa. ¿Por qué? Porque ellos también, además de cumplir con sus finalidades constitucionales, realizan tareas netamente administrativas. Ellos ejecutan un presupuesto, manejan recursos del Estado, tienen que elaborar su POA, administran personal, ¿no? Contratan bienes, obras y servicios. Todas esas son tareas estrictamente administrativas. Por eso, en esas unidades de poder, ¿no?,
se aplica la ley SACO conforme a sus propios objetivos, a sus propios planes, a sus propias políticas que hayan querido determinar, ¿no? Entonces, a esta ley SACO no le interesa ir al órgano judicial y decir, a ver, muéstrame cuántas sentencias usted ha dictado en este año, ¿no? ¿Y qué tipo de sentencia? No, eso no le importa a la ley SACO. Lo que le va a importar a la ley SACO es decirles, bueno, el Tesoro General del Estado les ha transferido tantos millones de bolivianos. ¿Qué han hecho con esa plata? ¿Sí me acuerdas? Eso me interesa a la ley SACO, ¿no? A las universidades públicas que son autónomas también, ¿no? Todos los recursos que capta por la prestación de sus servicios, por los donativos que recibe las universidades públicas, por las transferencias del PGN, por la coparticipación tributaria, por los ingresos del IDH, todo, son ingresos que tienen las universidades, ¿no? Pero con la ley SACO no van a venir a decir, a ver, queremos ver cuáles son sus planes académicos, sus currículos. No, eso no les importa. Lo que les importa es saber cuál ha sido el destino de todos esos recursos que se han administrado. ¿Ya? Por eso se aplica en las unidades administrativas de los órganos de poder y de las instancias autónomas. ¿Ya? También. Eso dice el artículo 4. ¿Ya? Y el artículo 5 dice que se aplica esta ley a cualquier persona, sea natural o sea jurídica, ¿ya? Que haya recibido recursos del Estado para su inversión o funcionamiento, o que se beneficie de subsidios, subvenciones, ventajas, subvenciones o otros servicios públicos que no están sujetos a la ley de competencia, monopolios, ¿no? Todo esto ha pasado en el Estado, en nuestro Estado, ¿no? Inclusive han habido verdaderos monopolios, ¿no? Yo me acuerdo de la capitalización de algunas empresas públicas, las empresas estratégicas que son de nosotros, los bolivianos, se han capitalizado, dice cuentos chinos de que cuesta 1 millón, los interesados van a aportar con 8 millones y vamos a tener 2 millones, y con 2 millones vamos a mejorar, así la idea, ¿no? Pero también los capitalizadores han puesto sus condiciones, ¿no? Y una de esas condiciones ha sido que vaya a monopolizar por un determinado tiempo algunos servicios, ¿no? Ustedes no creo que se acuerden de esta situación. Por ejemplo, Entel, ¿no? Entel, 10 años de monopolio se les da a los italianos, ¿no? 10 años. Nadie, ninguna empresa podía prestar servicios de telefonía móvil, mucho menos servicios de internet, o lo que vemos ahora. 10 años. Solamente todo lo que generaba Entel era para los capitalizadores, en este caso, ¿no? Para los italianos. Y los italianos nos cobraban por lo que llamábamos y por lo que nos llamaban. Era carísimo. Como hasta ahora. Uno de los internetes más costosos a nivel Latinoamérica, por ejemplo, es nuestro Bolivia, ¿no? Pésimo servicio, pésimo. Y así se han ido dando monopolios, ¿no? Terminaron los 10 años y al día siguiente apareció Tigo, Access, qué sé yo, todas las otras telefónicas
esta ley SAPCO se va a aplicar a toda persona natural que se beneficie de subsidios, por ejemplo. Entonces, la señora, por ejemplo, que tiene un hijo y recibe subsidios, va a estar bajo la ley SAPCO. Por ejemplo, subvenciones también, los transportistas que reciben subvenciones. Las subvenciones también. que se pagan tienen que ser objeto de fiscalización también. A ver, ¿quién me puede garantizar que el bono Juancito Pinto que pagan los militares en todo el país llega a manos de todos? Ellos dicen, hemos pagado a 100.000, a 300.000 chicos niños su bono Juancito Pinto, y que muestran las listas y todo. ¿Es correcto? Sí, ¿no? En fin, no, me refiero a otra en otro sentido, ¿no? Por ejemplo, a algunas instancias privadas, personas naturales o jurídicas privadas que hayan recibido subsidios o beneficios del Estado. ¿Ya? Por ejemplo, las exenciones arancelarias, ¿no? Hay muchas empresas que se han beneficiado de la exención del pago de aranceles para importar maquinarias, equipos, no han pagado impuestos, ¿no? O inclusive han habido exenciones tributarias porque no se les ha cobrado impuesto alguno durante mucho tiempo, ¿ya? A eso se refiere la ley, ¿ya? O las ONGs, ¿no? Las ONGs que son personas jurídicas que dicen que prestan una función social, etcétera, ¿no? Y que reciben recursos del Estado o recursos que provienen del exterior. Pero esos recursos se canalizan sí o sí por el Estado. Tienen que ingresar al Estado y el Estado va a aplicar esos recursos. O sea que todos los donativos que hacen algunos países donantes son recursos del Estado. Son donaciones, son regalos que nos han hecho. Hay países que se han beneficiado con donaciones como el nuestro, ¿no? País subdesarrollado, pobrecitos, están muriendo de hambre, regalaremos, nos regalan, la verdad que sí, ¿no? En fin, pero los administradores de esas ONGs hacen el negocio de su vida porque reciben fondos del exterior y prestar un informe de que sí han hecho esto o han hecho lo otro, etc. Les creen los donantes y los felicitan también, ¿no? He hecho esto, soy otro. ¡Oh, qué bien! ¡Qué maravilla! ¿Necesitan más plata para que les podamos donar? No. Digo, ¿cuántas ONGs no me he peleado tantos años en Estados Unidos? ONGs que estaban exclusivamente para documentar a los bolivianos y a las bolivianas. Se inventaron el pretexto de que había y hay todavía, ¿no? Muchos bolivianos que no cuentan con una partida de nacimiento, ¿no? Y se han abocado a documentar esa gente, han ido a las provincias, alejadas, etc. Y obviamente el donante le ponía como condición de que esa ONG suscriba un convenio con el organismo electoral para que realicen esas actividades y que el organismo electoral sea el que fiscalice que realmente están realizando sus tareas. Y venían y me hacían firmar ese convenio y resulta que después desaparecían. Y cuando llegaba el mes de octubre y noviembre de cada año, aparecían para informarme, hemos hecho esto, hemos documentado, hemos estado en arte, en independencia, en Papatí, hemos documentado. Cuando tenía que permanentemente informar de manera mensual. Yo les dije, bueno, yo no les creo.
Así de simple. A mí no me consta que haya documentado todo eso de no porque ustedes me dicen que han documentado, yo les voy a creer. O sea que de mí no van a lograr la barra que ya empiece los fines su foro para su país donante. Porque yo tenía que avalar eso. ¿No? Ha llegado un momento en que dije, no, voy a firmar y no les he firmado sus informes anuales que hacían. ¿Cuánta plata había recibido para eso? Y nunca me han podido rendir cuentas de esos recursos. A eso se refiere. ¿Ya? A eso. Bueno. Este es un código que dice la microplanificación en todo el sector público, en las unidades administrativas del orden legislativo, judicial y electoral, en las organizaciones en las que el Estado tiene mayoría de patrimonio, ¿no? En las empresas públicas. Van a exponer ustedes la ley de empresas públicas. Y ahí vamos a ver, ¿no?, que también en esas empresas públicas obviamente existe patrimonio del Estado, ¿no? Y aquellas personas que reciben recursos del Estado o tienen ciertos beneficios o exenciones, ¿no?, arancelarias, tributarias. En esos casos sí se puede aplicar la ley para fiscalizar el destino de esos. La próxima clase vamos a terminar esto y vamos a hablar de los sistemas. ¿Ya? Simplemente vamos a mencionar cuáles son y vamos a relacionar estos sistemas, ¿ya?, con las funciones fundamentales de organización. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno. Todavía no se vayan porque no.